cuidado de ti. Puedes cantar este coro si lo sabes conmigo. Es un coro muy especial que verdaderamente envuelve la presencia de Dios. Dios tiene cuidado de ti, aunque llegue la tormenta y llegue la prueba. Dios tiene cuidado de ti. Repítelo conmigo una vez más. Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de mí, aunque llegue la tormenta y llegue la prueba. Dios tiene cuidado de mí. Muchas veces tú dices que no puedes y que tus fuerzas se están apagando. Levántate, porque Dios tiene cuidado de ti, de mí también. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti, aunque llegue la tormenta y llegue la prueba. Dios tiene cuidado de ti, aunque llegue la tormenta y llegue la prueba. Dios tiene cuidado de ti. Dios te bendiga, Maranata. Dios te bendiga, amado amigo. Dios te bendiga, amado hermano. Hoy es un día muy especial y comenzamos cantando este coro. Dios tiene cuidado de mí, o tiene cuidado de ti. Porque cada vez que nosotros estamos en esta tierra debemos recordar que no estamos solos, sino que hay un Dios que nos cuida, hay un Dios que nos protege, hay un Dios que está siempre, siempre con nosotros. Y por eso debemos cantar siempre: Dios tiene cuidado de mí. Vamos a cantar unos coros. No sé si usted es familiar con estos coros bien pentecostales. Hay unos coritos bien hermosos, ¿verdad? Que se cantaban unos cuantos añitos atrás, pero que son unas reliquias y son preciosos. Estamos en la iglesia de Dios pentecostal, de Dios pentecostal, de Dios pentecostal. Estamos esperando el fuego celestial, el fuego celestial, el fuego celestial. El fuego está encendido y ¿quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? Se manifiestan dones muy dignos de admirar. La iglesia primitiva que entre nosotros está, son lenguas angelicales, bautismo espiritual, diciéndole a las almas que se arrepientan ya, diciéndole a las almas que se arrepientan ya. Y estamos en la iglesia de Dios pentecostal, de Dios pentecostal, de Dios pentecostal. Estamos esperando el fuego celestial, el fuego celestial, el fuego celestial. El fuego está encendido. Oye, ¿y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? Se manifiestan dones muy dignos de admirar. La iglesia primitiva que entre nosotros está, son lenguas angelicales, bautismo espiritual, diciéndole a las almas que se arrepientan ya, diciéndole a las almas que se arrepientan ya. Y estamos en la iglesia de Dios pentecostal, de Dios pentecostal, de Dios pentecostal. Estamos esperando el fuego celestial, el fuego celestial, el fuego celestial. Oye, el fuego está encendido y ¿quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? Se manifiestan dones
esencia primitiva que entre nosotros está, lenguas angelicales, bautismo espiritual, diciéndole a las almas que se arrepientan ya, diciéndole a las almas que se arrepientan ya. Pentecostés vuelve otra vez, Pentecostés vuelve otra vez, bautízame con tu poder. Pentecostés, Pentecostés vuelve otra vez, Pentecostés vuelve otra vez, aleluya. Pentecostés vuelve otra vez, bautízame con tu poder. Pentecostés, Pentecostés vuelve otra vez, Pentecostés vuelve otra vez, Pentecostés vuelve otra vez, bautízame con tu poder. Pentecostés, Pentecostés vuelve otra vez. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Oye, estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Aleluya, Dios los bendiga nuevamente. Qué hermoso es cantarle al Dios Todopoderoso, a ese Dios bendito, a ese Dios que está entre nosotros cual poderoso gigante. Es un Dios hermoso, un Dios de grande poder, un Dios bendito y amoroso. Así que en el día de hoy estamos aquí glorificando el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude. Hoy tenemos un estudio muy, como todos los estudios, muy interesante. Estudios que verdaderamente apelan a nuestro entendimiento, a nuestra conciencia, y nos insta a nosotros a pensar un poquito más. Y especialmente el estudio de hoy, que es un estudio, diríamos, de actualidad, y es que vamos a estar hablando sobre el ocultismo. Cuidado con el ocultismo. Ahí estaremos hablando. Sabemos que el ocultismo es un juego con Satanás, es un juego con el diablo, y hay que tener mucho cuidado. Vamos a buscar las escrituras, a ver qué nos dice con respecto a esto, y de ahí vamos a partir a establecer un fundamento, una base bíblica bastante sólida, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, que todo por ahí dicen que es permitido. Vamos a orar. Jehová Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos permites de estar delante de tu presencia, llevando esta linda y hermosa palabra. Te pido que tu Santo Espíritu tome todo mi ser, dominio de mi mente, mis emociones, mi cuerpo y todo, y que me ayude, Padre, a poder transmitir el conocimiento a aquellas vidas que nos están escuchando al otro lado de la línea. Te pido por la iglesia Maranata, nuestra iglesia, la cual pastoreamos con mucho amor, Padre mío, que tú la bendigas, la cual se está conectando, Padre eterno, en estos momentos. Y también te pedimos, oh Dios eterno, por los amigos, por los hermanos de distintas áreas, distintos países, distintas áreas del globo que nos escuchan a través del Facebook Live. Y te pedimos también, Padre, que allí tú vayas. Cualquier necesidad que haya, tú la suplas conforme a tus riquezas en gloria. Si hay algún enfermo, Padre, durante el transcurso de este estudio, que el poder de tu Santo Espíritu llegue hasta cada hogar, hasta cada casa, hasta cada vida, Padre, y si hay algún enfermo, el impacto de tu presencia lo sane de una manera extraordinaria. Y den testimonio de que tú, oh Dios, le has sanado. Tú eres el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Amén. Bien, vamos a seguir hablando sobre este estudio tan maravilloso. Cuidado con el ocultismo. Y hay que entender que el que practica el ocultismo, lo que está haciendo es jugando
con el mismo diablo, jugando con el mismo Satanás. Y hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver hoy qué la Biblia nos dice al respecto. Yo no sé a cuántos de ustedes les gustan las películas del oeste. Eso era lo más que se veía unos cuantos años atrás. Y a muchos de nosotros nos gusta, ¿verdad? Nos gusta la película del viejo oeste. Y ahí habían tabernas. Y en esas tabernas llegaban jugadores. Y como en todo juego, hay ganadores y hay perdedores. Y con mucha frecuencia en esos juegos a veces se le alteraba a alguno que a otro el temperamento y surgían peleas o algunos se molestaban porque perdían. Cuando estudiamos la historia del legendario oeste aquí en los Estados Unidos, surge a nuestras mentes aquellos que hemos visto muchas películas de vaqueros. Surge la imagen de ese gran hombre legendario, Wild Bill Hickok. Y este hombre murió porque le había ganado una mano a un jugador y por no ser buen perdedor este jugador se fue y cuando Wild Bill Hickok estaba ahí entretenido jugando, vino por la espalda y le disparó y lo mató, ¿verdad? Estaban jugando en esas cartas y cuando jugaron estaba tan envuelto que vino por detrás y lo mató. Y yo creo que también así es jugando con el diablo. Con el diablo también puede ser también un juego mortal. Jugar con el enemigo puede ser un juego mortal y hay que tener mucho cuidado. Hay supuestos creyentes que lamentablemente se encuentran en situaciones como esta. Y algunos de ellos quizás no saben que esto es un pecado, no sabe que es malo el haber aceptado a Cristo y el seguir practicando espiritismo, ocultismo, horóscopo, todo ese sinnúmero de cosas que verdaderamente la Biblia condena. ¿Ok? Ahora, vamos nosotros a quedar claro que el jugar con Satanás puede ser un juego mortal. Y eso yo quiero mostrarlo claro. Cuando miremos el ocultismo y veamos cómo algunos juegan con el mismo Lucifer. Y aunque esos juegos, quizás para algunos puede parecer juegos inocentes, cuando se comienzan a jugar, tal parece que no tiene nada de malo. Y con frecuencia muchas veces se puede ver que son el primer paso a un encuentro mortal con el enemigo. O sea, y uno de los juegos más antiguos que el enemigo tiene, para no usar mucho la palabra diablo y Satanás, cosa del enemigo, que el enemigo tiene es la adivinación. La adivinación es uno de esos juegos más antiguos y a la misma vez un juego peligroso. O sea, es decir, la adivinación es otra cosa que el arte de usar la ayuda del diablo o del enemigo para recibir información acerca de cosas secretas que nosotros quizás no podríamos saber de otra forma, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso. La Biblia, que es la regla de fe por excelencia para nosotros y la regla de norma y de conducta para el pueblo cristiano y especialmente el pueblo pentecostal, la Biblia nos enseña a nosotros que es imposible predecir el futuro. Escuche bien, esos que están buscando el futuro y van a lugares para que le digan su futuro, la Biblia nos enseña que es imposible predecirlo. ¿Oyó? Y en cierto momento, ¿verdad?, podemos ver que el Señor le dio a algunos de sus profetas la facultad de ver eventos futuros. Eso lo vemos a través de la palabra. Si nos vamos nosotros al libro de Génesis, especialmente en el capítulo 41 de Génesis capítulo 41, ahí usted puede ver y puede leer cómo José pudo predecir 7 años de abundancia y también pudo predecir 7 años
de escasez. ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque fue la interpretación que él le dio del sueño de Faraón. Y como él bien lo dijo, esa interpretación del sueño vino de parte de Dios. Y también otro gran profeta y hombre de Dios que también pudo, a quien Dios le reveló el futuro, es el profeta Daniel. Y Daniel fue en el capítulo 7, si usted lo estudia con detenimiento, ahí usted va a ver que Daniel vio los reinos que iban a llegar al poder en el futuro. Él los vio ahí. Y ahí se vio donde culmina todos esos reinos con el imperio romano. El imperio romano. ¿Verdad? Entonces, ahí podemos ver claramente lo que Dios hace con los hombres, especialmente con sus profetas. Le dice acontecimientos futuros. ¿Ok? Pero recuerde, como dije al principio, la Biblia enseña que es imposible del hombre mismo predecir el futuro. Y a veces el Señor también faculta a los profetas para saber lo que está ocurriendo en un lugar distinto a donde se encuentran ellos. Por ejemplo, si usted va conmigo a 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 20. 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 20. Ahí usted va a ver que Samuel le asegura a Saúl que se habían encontrado las asnos que él había perdido, ya que Samuel fue con uno de sus siervos a buscar los asnos, a tal punto que llegó y se encontró con Samuel, ¿verdad? Perdón, Saúl fue a buscar los asnos que se habían perdido y se encontró con que estaba Samuel ahí en esa ciudad, y fue donde él para que le dijera dónde estaban. Algo que Saúl no hubiera sabido sin la ayuda del Señor. Para que usted vea cómo el profeta puede saber lo que está ocurriendo en otro lugar, estando él en otro. Ahí podemos verlo en el ejemplo de Samuel. Así también podemos ver también en el libro de Miqueas, uno de los profetas menores, Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Verdad? Ahí usted también puede ver que Miqueas predice el nacimiento del Mesías. Allá en Miqueas capítulo 5. Y también Zacarías predijo lo que iba a pasar en Domingo de Ramos, de cómo el Señor iba a entrar en un pollino, en el capítulo 9, versículo 9 de Zacarías 9:9. Y David, que escribió uno de los salmos mesiánicos más extraordinarios, que es el Salmo 22, David ahí comienza a hablar sobre Jesús. Y una de las cosas que dice David de Jesús es que va a ser despreciado por los hombres y también va a ser abandonado por Dios. La famosa frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, se encuentra ahí mismo, en ese Salmo 22, conocido como uno de los salmos mesiánicos, ya que nos habla con respecto a la vida del Mesías. Y una de las cosas que hay que entender concerniente a la profecía es que la profecía de ninguna manera se limita única y exclusivamente al Antiguo Testamento. ¿Por qué razón le digo esto? Porque si usted va al Apocalipsis, el Apocalipsis, Juan ve los días finales de la tierra y la gloria futura del cielo. Además, en el libro de los Hechos aparecen profetas que Dios los usa para hablarle a sus siervos y a la iglesia. Uno de los grandes profetas que usó Dios, ahí fue Agabo, que le profetizó a Pablo que iba a ser atado, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero anyway, lo que quiero decirles es que Dios le revela a sus siervos, los profetas, a sus hijos, cosas que van a pasar en el futuro. Una de las cosas que hay que ver es la diferencia que hay entre la profecía bíblica y la adivinación, ¿verdad? Recuerde lo que hablamos de la adivinación, que dijimos que la adivinación no es otra cosa que el arte de usar la ayuda del diablo
para recibir una información del futuro. Ahora, la diferencia que hay entre la profecía bíblica y la adivinación es, mire, es tan grande como la diferencia del cielo a la tierra. Y eso es algo que tenemos que entender nosotros. Y la primera es la profecía. La diferencia grande que hay es que la profecía, la primera diferencia es, y grande, es que la profecía es revelación de Dios. Y la otra, que no es otra cosa que la adivinación. La adivinación es una revelación o una herramienta del diablo, ¿verdad? Donde el diablo le dice algo a la persona. Y por eso hay que tener cuidado, porque confiar en que el diablo me dé mi información precisa sobre el futuro, eso es pensar con necedad. ¿Por qué? ¿Cómo es que el diablo me va a dar a mí información sobre el futuro? Una de las cosas que tenemos que entender es que el conocimiento del diablo es un conocimiento que está limitado. ¿Por qué? Porque él es un ángel caído. Y la facultad, aunque claro está, las facultades que tiene son facultades quizás superiores a las mías y a las suyas, ¿verdad? Y él puede saber cosas que están ocultas para nosotros. Algunas de ellas puede saberlas. Pero él no lo sabe todo. Y con base a ese conocimiento de que él no lo sabe todo, es que él puede meter engaño en lo que dice. Y puede hacer algunas conjeturas, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer a las personas quedar bien sobre el futuro. ¿Cuánta gente no se levantan hoy día diciendo que son el Cristo? Y en el capítulo 24 en adelante del Evangelio según San Mateo, nos habla que el mismo Jesús habló de que vendrán muchos en mi nombre diciendo que soy el Cristo. ¿Cuántos no se levantan diciendo que tienen la verdad? ¿Cuántos no se han levantado diciendo que el mundo se va a acabar en tal año? ¿Ha ocurrido? Claro que no. Porque eso inmediatamente lo aplasta un versículo bíblico que dice, Cristo mismo hablando, cuando le preguntaron de cuándo serán estas cosas al fin del mundo, él dice que el día ni la hora nadie sabe, solamente mi Padre que está en los cielos. Dando a entender que cuando aparezca un mentiroso por ahí diciendo que el Señor viene para tal fecha, ahí inmediatamente descártelo, ni le escuche. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora, solamente Dios el Padre. Y recuerde lo que le estoy diciendo, que el conocimiento del diablo es limitado, ¿verdad? El diablo no lo sabe todo, ni sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Eso él no lo sabe. Así que una de las cosas que hay que entender es que él va a buscar la forma de manipular las cosas con eso. ¿Para qué? Con esos propósitos perversos que él tiene. Lucifer, él no conoce los eventos del futuro. Es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Ni los puede tampoco controlar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no lo puede controlar porque sencillamente está sujeto a Dios Todopoderoso. Él no puede hacer cosas que no le pida a Dios que le dé permiso para hacerlas, ¿verdad? Porque Dios es el que tiene el curso de la historia y Él lo tiene con unos propósitos. Y el libro de Job es un libro que, cuando hablamos de estas cosas, es un libro que nos viene a la memoria porque es un libro muy instructivo en cuanto a cómo el enemigo está limitado a lo que Dios le permita hacer. Así que, ¿verdad? Eso es algo que nos puede ayudar a nosotros a entender esto. Una de las cosas que hay que entender es que el Señor va a usar los perversos, las cosas perversas que el diablo tenga para con uno, con buenos planes. Dios es Dios. Dios puede tornar lo malo que el enemigo tenga para con uno con buenos planes. Y todavía muchos, lamentablemente, aunque el diablo es un engañador y aunque el diablo es el dueño de lo malo, es el dueño de lo que está en contra de Dios, todavía muchos acuden a Él, van donde Él para que le dé visiones de eventos del futuro, para que le dé también visiones del espíritu de un familiar, que le diga, que le hable. Y eso es algo que hay que tener cuidado, hermano. Eso es jugar con el mismo enemigo. Y recuerde que es más,
Es más, cuando nos ponemos a pensar un poquito sobre la adivinación, el arte de la adivinación, eso se remonta al libro de Génesis, allá al huerto del Edén, cuando el mismo enemigo, Lucifer, le predijo, oiga, un futuro brillante a Adán y a Eva, si ellos comían del árbol prohibido. Le dijo que iban a ser como dioses. Y ocurrió que todo lo contrario, porque lamentablemente ahí fue donde vino la muerte del hombre y el pecado pasó a toda la raza humana. Porque el resultado de esa primera predicción que hace Lucifer dice algo sobre el diablo, ¿verdad? Y su arte y de cómo él puede adivinar. O sea, no puede confiar en usted en ninguno de los dos, ni en la adivinación ni en Lucifer. Porque ese arte que él trata de usar de adivinarle que van a ser como dioses, eso funcionó con el propósito de que el hombre cayó de la gracia de Dios. Pero gloria a Dios que el versículo 15 del capítulo 3 habla de una esperanza de restauración para el hombre por haber caído ahí en el huerto del Edén. Y por siglos, mis hermanos, por muchos siglos, usted puede ver que la adivinación se ha practicado por las naciones paganas. Y a veces, ¿sabe qué es lo lamentable? Que a veces no solamente las naciones paganas practicaron la adivinación, sino que incluso el pueblo mismo de Dios, cuando estaba débil en su debilidad pecaminosa, la practicó. Y una de las cosas que tenemos que entender es lo siguiente, que la adivinación se menciona, la Biblia lo menciona, entre los pecados por los que Dios castigó a las tribus del norte, a Israel. ¿Ok? Mire, vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Segunda de Reyes 17, 17. Para que ustedes puedan ver conmigo de cómo la adivinación es mencionada como un pecado que Dios castigó a su pueblo por haberla practicado. Y si Dios castigó a su pueblo, aquel pueblo escogido de Dios, que era como la niña de sus ojos, hoy día el pueblo escogido de Dios también es la iglesia. Somos tú y yo los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Si lo castigó, también castiga a los inconversos que no han aceptado y que la practican. Mire cómo dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Hablando del pueblo de Dios. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y se dieron a adivinaciones y agüeros. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. En otras palabras, la adivinación lo que hace con Dios es que lo provoca a ira. Sí, Señor. Recuérdese que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y a Dios, si yo no lo tengo de amigo, lo tengo de enemigo. Y yo tengo que asegurarme que lo tengo de amigo. Y tengo que asegurarme que lo que yo estoy haciendo hoy día no le causa ira, no le molesta a él. ¿Verdad? Y déjeme decirle, esta cartita de la adivinación, el diablo tiene muchas cartitas, muchas barajas de adivinación, ¿sabes? Muchas barajitas de adivinación. Mire, vaya conmigo a el libro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 21. Ezequiel capítulo 21, versículo 21. Mire cómo dice. Ezequiel 21, 21. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de dos caminos. Oiga bien, para usar de adivinación, ha sacudido las saetas que se usaban en aquel entonces como herramientas de adivinación, consultó a ídolos, el consultar a ídolos, y también miró el hígado.
Óigame, ¿qué es eso? En la antigüedad había una costumbre de analizar las entrañas de animales. Y eso era muy común también entre los griegos y entre los romanos, ¿verdad? La utilizaban para que le leyera el futuro a la gente. Hoy también se utilizan unas cuantas cosas. Hay muchos métodos, mucha variedad de métodos de adivinación, como por ejemplo la lectura de las cartas del tarot. En la lectura de las cartas del tarot la utilizan especialmente muchos adivinadores para leer el futuro a la gente. Y también está la lectura de la mano, que por aquí usted va en varios lugares por ahí y usted va a encontrar establecimientos, lugares donde hay personas que le leen la mano para saber el futuro. Y hay otros que leen la bola de cristal, ¿verdad? Leen la bolita esa de cristal con el propósito de decirle el futuro a la gente. Y una de las cosas que tenemos que entender como pueblo cristiano es que la Escritura condena la adivinación. Y si tú, amigo, me estás escuchando que todavía no tienes a Cristo como tu Salvador, quiero dejarte saber muy claro a través de la palabra del Señor y a través de lo que la Biblia dice, que la Escritura condena la adivinación. Condena que vayas a los sitios que te lean la mano. Condena estos lugares que te quieren predecir el futuro, ¿verdad? El Señor le dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento. Busque conmigo Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Busque conmigo Deuteronomio 18, 10 para que ustedes vean. Si la Biblia lo condena, ¿por qué tengo que practicarlo? No debo hacerlo. No debo hacerlo porque verdaderamente eso me condena a mí como individuo. Deuteronomio 18, 10. Vaya conmigo un momentito para que usted vea lo que dice la palabra de Dios. El Señor le diciéndole, hablándole a su pueblo. Cuando digo el Señor, aquí me refiero, ¿verdad?, a Dios, a Jehová. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Oiga bien eso, hermano. Oiga bien eso, amigo. Si usted tiene un amigo que practica la adivinación o practica la magia o practica lo que sea, dígale que Dios condena eso. Que por favor eso tiene que dejar esa práctica. Porque esas cosas son herramientas del mismo enemigo, del mismo Lucifer, para hundir al hombre más y más en el pecado y cegarlo al conocimiento de la verdad. ¿Verdad? Una de las cosas interesantes que podemos ver en la palabra es que el profeta Samuel, oiga, de una forma muy seria, él atacó este pecado. ¿Cómo lo hizo? Cuando reprendió a Saúl. ¿Se recuerdan? El pueblo de Dios se recuerda. Allá en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Y mire cómo le advirtió y le dijo de la religión. Mire cómo le dijo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. El hombre que se rebela contra algo no es otra cosa que está practicando adivinación. Y como idolatría, la obstinación. Porque una persona obstinada y una persona una persona obstinada no es otra cosa que se está poniendo mucha importancia en sí mismo. Se está adorando a sí mismo. Y mire lo que le dice Samuel a Saúl. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Por cuanto tú eres obstinado, le ha dicho, tú te has rebelado contra la palabra de Jehová, la desobedeciste, pues ahora tú no eres otra cosa que un idólatra y como dice ahí, un idólatra y un obstinado. O sea, es serio, hermano. Lo que estamos hablando es algo muy serio. Y una de las cosas terribles que él hizo, lea con detenimiento allá en 1 Samuel capítulo 28, una de las cosas terribles que hizo Saúl en 1 Samuel 28 nos habla que se fue a consultar a la pitonisa de Endor, a una divina,
en Primera de Samuel, capítulo 28, léalo con tranquilidad. Léalo con tranquilidad. Y ese es uno de los capítulos que se amparan muchas personas para creer en el espiritismo. ¿Sí? El diablo es malo. El diablo imita todo lo que Dios hace. Ok, sigamos aquí. Y una de las cosas que Dios, ¿verdad? Y especialmente Moisés nos declara a nosotros de una manera bien positiva, es la actitud que Dios quiere que tenga su pueblo. La actitud que Dios quiere que tenga su pueblo. Porque a veces usted y yo como pueblo de Dios queremos saberlo todo. Sí, es bueno hacernos preguntas y habrá preguntas que nosotros no podamos contestar porque nuestra mente humana está limitada y no va a poder contestarla. Por eso Moisés declaró algo bien lindo de lo que Dios quería que tuviera su pueblo. Mire, en Deuteronomio 29:29, una escritura muy usada por muchas personas y a veces yo la uso mucho cuando hay cosas que yo no entiendo todavía. Deuteronomio 29:29. Una que otra vez la hemos usado mucho de lo que enseñamos la palabra y de lo que predicamos. Dice la escritura: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Mire, nosotros no vamos a saberlo todo y habrá cosas que no podamos entender. Y un día cuando vayamos allá arriba, algunos dicen, le voy a preguntar al Señor. Ya no, ¿verdad? Así que, oiga, ese versículo es muy apropiado. Porque usted y yo no lo sabemos todo. Y es bueno decir, mira, ¿sabes qué? Me ha hecho una buena pregunta. Desconozco mucho de eso, pero voy a buscar la información para luego traerte una contestación que te pueda complacer. Pero no tratar de, por quedar bien, decir una mentira. Decir una mentira o un engaño. Porque entonces complicamos la cosa. ¿Ok? Así que en vez de consultar al diablo, aquí el Señor le manda a su pueblo en ese versículo 29 a confiar en Él y en su palabra. ¿Verdad? Así que una de las cosas es que por medio de Jesucristo y por medio de ese Salvador que viene, el Señor va a perdonar la maldad de ellos. Aunque ellos practiquen lo que practiquen, cuando venga el Señor también va a perdonar la maldad de ellos. Por eso es en Jeremías 31:34, un día vamos a conocer bien las cosas, nos dice Jeremías 31:34, y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Un día de esto, esa escritura se va a cumplir. ¿Verdad? Vamos nosotros a conocerlo a tal magnitud que Él va a perdonar nuestro pecado y no ver maldad en nosotros, y conoceremos todo y conoceremos todas las cosas cuando estemos con Él allá arriba. Hay otra forma también que el enemigo emplea para engañar a la gente y para hundirlo más en el pecado del engaño. Y es una forma bien popular que hay por ahí, una forma bien visible que podemos ver a través de la adivinación. ¿Sabe cuál es? Hay una forma muy practicada por mucha gente y hasta algunos creyentes, no se crean. Algunos que dicen que creen en el Señor Jesucristo la practican. ¿Y sabe cómo se llama esa forma engañosa que utiliza el enemigo? Se llama la astrología. La astrología. En Puerto Rico había un astrólogo muy famoso, Walter Mercado. Y mucha gente le seguía. Y hasta creyentes, oiga, lo sintonizaban para ver qué decía Walter, las estrellas y usted. Lo cual es un engaño. La astrología, vuelvo y repito, es un engaño. Y lo más terrible es
que hay millones y millones de personas que toman los consejos de los horóscopos. Por eso en muchas revistas, para que se vendan, ponen el horóscopo, porque hay mucha gente que no funcionan, que no se levantan, que no hacen las cosas del diario vivir si primero no leen el horóscopo, ¿verdad? Y eso aparece en miles y en miles de periódicos, revistas, en todo el mundo. Y muchos astrólogos, ¿sabe qué era? Están proclamando ahora la era del Acuario. Una era que, ¿sabe qué pasa con esa era? En esa era, o proclamaron o proclaman, en esa era es una era donde los valores cristianos, la moral cristiana, ¿sabe lo que la gente que cree en esa era del Acuario dice? Que eso es anticuado. Esas son cosas anticuadas, ¿verdad? Entonces dice que cuando surge esa era del Acuario, surgen nuevas normas, nuevos principios, cuando realmente usted y yo sabemos que los principios bíblicos no cambian. Dios es uno y también Dios es trino. Arrepentimiento, resurrección son principios, doctrinas bíblicas fundamentales. La palabra de Dios dice que el que practica el pecado no heredará el reino de los cielos, ¿verdad? Así que mucha de esta gente que cree en esa era del Acuario, ¿verdad? Lo que están haciendo hoy día es que aquellos principios que antes se practicaban y eran considerados buenos, lo están echando a un lado. ¿Me explico? El homosexualismo, el lesbianismo. O sea que hoy día la ley los protege, la palabra los condena. Ahí es donde la Biblia y el Estado no están de acuerdo. Porque la palabra de Dios, aunque hayan leyes hacia el homosexual y hacia la lesbiana, la palabra de Dios los condena. Condena esa práctica, ¿verdad? Y el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, pues lo acepta así. Y no es que yo sea homofóbico, no. Yo no soy homofóbico, sino que yo soy un pecadofóbico. No quiero practicar el pecado porque yo quiero irme con el Señor, y si hay un pecado que hay en mi vida, pues quiero que el Señor me lo muestre, el Espíritu Santo, le pido perdón y me voy con el Señor. Amén. Pero sí, lo que se ve a simple vista como pecado, hay que señalarlo, ¿verdad? Bueno. Hay muchos astrólogos por ahí de renombre. Y muchos políticos, muchas celebridades han confiado y confían en la astrología. Mire, en tiempos pasados, ahí en Inglaterra, la Lady Diana, ¿verdad? Diana y Sarah Ferguson, que son miembros de la llamada familia real, consultaban a un astrólogo llamado Penny Thornton, un astrólogo prominente británico, y la columna de este astrólogo aparece en la revista Hoy o Today, y ahí para finales de los años 80, una de las cosas que sorprendió a muchos norteamericanos en esta nación y quedaron atónitos fue cuando se enteraron de que Nancy Reagan consultaba al astrólogo John Quigley, o John Quigley, como se puede pronunciar el nombre, Quigley, Quigley o John Quigley. O sea que antes de ella poder determinar la agenda del presidente, esa primera dama consultaba el horóscopo para ver cuál era la fecha favorable, ¿verdad? Eso dicen. Y muchos eventos nacionales, muchos eventos mundiales fueron planeados de acuerdo a las estrellas.
Y la palabra de Dios las condena. Aunque claro está, los astrólogos, ellos creen que la posición de los planetas en el momento del nacimiento va a determinar la personalidad, los talentos y el destino. Y algunos, pues eso es una superstición. Yo no voy a meterme en nada de eso. Así que usted y yo no necesitamos estudiar mucha astrología para darnos cuenta de que está lejos la astrología de ser una ciencia. Así que la mayor prueba es que el calendario zodiacal, si usted lo mira bien, ha cambiado mucho en estos últimos 2000 años. Y no me voy a meter en cosas ahí porque no vale la pena. ¿Ok? Eso sí, muchos horóscopos personales, muchos de estos horóscopos personales que usted lee en las revistas, eso no es otra cosa que muchas veces no parece ser más que sentido común. Mire, bueno, ¿por qué le digo esto? Considere un momentito el horóscopo que una vez dijo Jim Dixon. En una columna, ella escribió lo siguiente: apártese de las personas que lo ponen tenso. Mire eso. Tome las oportunidades sin pensar que le puede costar dinero o el respeto de alguien. Eso es sentido común. Diga no a una aventura. Pídale a otro que maneje si ha estado bebiendo. O sea, esos consejos que ponen en un horóscopo, eso es otra cosa que sentido común. Así que uno tiene que preguntarse si hay un momento en que lo que usted está leyendo no es un buen consejo. ¿Ok? Y una de las cosas que nos podemos preguntar es, ¿de dónde vino esa práctica de la astrología? Bueno. Si esa práctica de la astrología era un peligro constante para el pueblo de Dios, oiga, vino desde hace mucho tiempo. ¿Y sabe qué? Dios la condenó bien claramente. Vaya conmigo a Isaías 47, versículo 3. Isaías 47, versículo 13. Isaías 47, versículo 13 y 14, para que usted vea cómo Dios habla a través del profeta Isaías concerniente a la astrología. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcas ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. O sea, ahí está condenando la palabra de Dios, la astrología. Y como cristianos, usted y yo ponemos nuestra confianza en el presente y en el futuro. Usted y yo, en quien debemos poner nuestra confianza en el presente, en el ahora y en el futuro, es en la estrella de Belén, en la única estrella que tenemos que poner confianza, en la estrella de Belén. ¿Cuál es esa estrella? Jesucristo. Jesucristo. Ese es la única estrella que yo confío, la estrella de Belén, que es nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 21, vaya conmigo a Lucas 21, capítulo 21, versículo 25 al 28, para que ustedes vean algo lindo, algo precioso aquí. En Lucas capítulo 21, versículo 25 al 28, mire lo que dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Amén. No importa en cuántas cosas se sigan levantando hoy día para quitarle a la gente la mirada de Cristo,
la adivinación, el horóscopo, las estrellas, no importa lo que se levante. Oiga, una cosa sí sabemos, que Cristo viene. Que Cristo viene, porque hay un consuelo, para mí es un consuelo futuro, saber que mi futuro no está en las manos de los astrólogos. Mi futuro no está en las manos de las estrellas. Mi futuro no está en las manos de aquel que lee la mano, sino en las manos del Dios Todopoderoso. Ese Dios Todopoderoso que le preguntó a Job en una ocasión: ¿podrás tú anudar los lazos de las Pléyades? En otras palabras, de las constelaciones. ¿Desatarás las ligaduras del Orión? Y todos conocemos esa constelación llamada Orión. ¿Hace salir a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿Guías a la Osa Mayor con sus hijos? La Osa Mayor, una de las constelaciones muy utilizadas por los marineros. ¿Dispone tú, oh Job, dispone tú su dominio en la tierra? Ese es Dios haciéndole pregunta a Job allá en Job capítulo 38, versículo 31 al 33. Hablándole de estas cosas. O sea, que la clave del futuro, mi hermano, no está en las estrellas. No están escritas en ninguna de las estrellas, sino que la clave de nuestro futuro está escrita en la cruz del Calvario. ¿Y sabe cómo está resumido eso? ¿Cómo se resumió esa clave ahí en la cruz? Consumado es. Amén, aleluya. Ahí en Juan capítulo 19, versículo 30, esa palabra cuando Cristo dijo, consumado es, he terminado mi obra, he redimido a la humanidad, he redimido al hombre. ¡Oh, aleluya! O sea, que nuestro futuro eterno es un futuro cierto. Cristo viene, hay una vida después de la muerte, me voy con el Señor, eso es cierto. Y es un futuro seguro por medio de Cristo que ha resucitado entre nosotros. Amén. Y está a la diestra de Dios Padre. Así que mi hermano, vamos a confiar en ese Dios. Vamos a decir a esta gente que deje de jugar ya con el diablo. Usted y yo tenemos que armarnos. En el día de hoy tenemos que sacar a mucha gente del error a la luz. Y a veces algunos que se dicen llamarse creyentes que todavía están practicando estas cosas. Amén. Amén. Yo la semana que viene quiero hablarle más de cosas que hay que tener cuidado de jugar con el diablo. Y le voy a mencionar algo. Hay juegos por ahí que se hacen en la computadora. Y uno de los juegos de hace mucho tiempo atrás, no sé, ¿te recuerdan de los llamados juegos de Dungeons and Dragons? Son juegos que verdaderamente, hay juegos por ahí que son juegos que son medio satánicos, ¿verdad? Y especialmente juega mucho con la fantasía. Y hay que tener cuidado con eso, con los juegos que sus hijos juegan. Mire, uno de los juegos grandes que se hacía en mi tiempo, ¿sabe cuál era? El juego de la cuija. No sé cuántos se recuerdan de eso. Ese era un juego, en una ocasión yo lo jugué en mi ignorancia como jovencito, que yo tenía unos 11, 12, 13 años. O sea, y ese juego de la cuija es un juego viejo, porque ese juego de la cuija, de acuerdo a la historia, se introdujo en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Pero eso viene de atrás, ¿verdad? Eso viene desde atrás. Y lo terrible del caso es que ese juego se vendió primero como producto religioso y libre de impuestos. Mire eso. Yo busqué información sobre eso. Y una de las informaciones que encontré fue que se vendió primero como un producto religioso y libre de impuestos. Oiga, y durante la Primera Guerra Mundial ese juego se disparó, que mucha gente empezó a jugarlo.
y lo usaba para contactar a la gente, amigos, familiares y personas que estaban al otro lado del mar. Y cuando, de acuerdo a la noticia, dice la noticia, esa noticia se encuentra en el New York Times, creo que se encuentra, en uno de esos grandes periódicos de Nueva York. Y cuando el Departamento de Impuestos cuestionó, ¿verdad?, la exención de impuestos de la tabla de la cuija en el 1920, ¿sabe lo que dijo el mismo Departamento de Impuestos? De acuerdo a la información que yo conseguí, dijo: afirmamos que la tabla de la cuija es una forma de mediunidad aficionada y no es un juego ni un deporte, y por medio de esta tabla uno puede ponerse en contacto con el otro mundo. O sea que la tabla de la cuija es peligrosa, hermano. Hay que tener cuidado qué juego estamos jugando, ¿verdad? Y todos saben lo que es. Es un jueguito sencillo, que lo que consiste de un indicador plástico de mensaje y una tabla con el alfabeto, con los números del 0 al 9 y las palabras sino y adiós, que usted la ve en la superficie, ¿verdad? Ustedes se sientan uno opuesto al otro, al frente del otro, con los dedos puestos, los dedos suavemente puestos en esa cosita plástica, y usted espera que esos plásticos se mueva solo para que le diga la respuesta de la pregunta que usted le hace. Es algo peligroso, peligrosísimo. Y yo francamente hay que tener cuidado. Así que tenga cuidado con muchos jueguitos. La palabra de Dios condena el ocultismo y condena cualquier tipo de juego que bregue con ocultismo, como la cuija y otros jueguitos más que hay por ahí. Las barajas del tarot que se utilizan para leer el futuro a la gente. Hay que tener mucho cuidado. Ahí también hay que tener cuidado con los jueguitos de las computadoras. Ciertos jueguitos de las computadoras que también son medio, envuelve cosas del ocultismo. ¿Ok? Bueno, seguimos hablando. Yo no soy un experto en esto. Yo solamente lo que quiero es informar básicamente, o picarle la oreja a alguien y picarle el deseo de conocer y buscar, porque tenemos que empaparnos de saber lo malo y no caminar en ello, porque hay un mundo que está caminando en ellos, para sacarlo del error y traerlo a la luz de la palabra, ¿verdad? A la luz del evangelio, para que el Señor le salve. Amén. No hay nadie como el Señor. Y fíjese si el ocultismo era tan terrible que desde ya le digo, desde los libros de Génesis menciona el Señor, y en eso se va condenando la adivinación y la astrología y los sortílegos y todo este tipo de personas que brega con lo oculto, con el espiritismo también. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y vamos a seguir hacia adelante estudiando esta linda y hermosa palabra, ¿verdad? Porque esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso. Así que seguiremos el próximo miércoles hablando sobre el ocultismo, un juego del enemigo. ¿Hay alguna petición? No sé si tengan alguna petición en el día de hoy. Vamos nosotros a cantar un corito o un coro, ese coro hermoso que dice: ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en glores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Y quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como
hacedor de maravillas, hacedor de maravillas, y quién como tú. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta linda y hermosa noche por todo este lindo grupo de hermanos que estuvieron aquí, Señor, participando de este estudio de una manera especial. Te pedimos por cada uno de ellos que les bendiga, les proteja en medio de esta pandemia, les cuide y también conteste, oh Dios mío, sus peticiones de una manera especial. Terrible el Lore, hacedor de maravilla, hacedor de maravilla. ¿Y quién como tú? Jehová entre los dioses. ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses. ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en Lore, hacedor de